Episodio 2. Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. Probablemente el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Este despiadado criminal, desde temprana edad, demostró su afición al asesinato y a la tortura, siempre eligiendo a niños entre sus víctimas. Sobre la leyenda de Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, matador serial de niños y piromaníaco, se han escrito libros, obras de teatro, filmado cortos, películas y hasta pintado cuadros. Pero pocos como el periodista Juan José de Soysa Riley pudieron definir en pocas palabras lo que significaron los 4 crímenes para la época. En 1933, en la revista Caras y Caretas, Riley escribe: En 1912, Buenos Aires se estremeció de espanto. Las mujeres escondían a sus hijos gritando ¡un monstruo! En efecto, había aparecido un monstruo que robaba niños. Elegía, como los ogros de los cuentos fantásticos, a los niños más hermosos y tiernos. Para atraerlos, en vez de varita mágica, utilizaba algunos caramelos. Los pobres inocentes, sugestionados por las golosinas, iban detrás de aquel imán con los brazos tendidos. El bárbaro se los llevaba a rincones oscuros. Allí los mataba lentamente, para darles el gusto de ver cómo morían. Era tan sádico como el marqués. Utilizó, a falta de colmillos de antropófago, un enorme clavo de hierro. Cayetano Santos Godino fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Sus padres, Fiore Godino y Gusía Rufo, eran 2 inmigrantes calabreses que se mudaron a Buenos Aires en 1884, escapando de la pobreza. El matrimonio tuvo 6 hijos. La infancia de todos fue violenta y para nada feliz. Habitantes de conventillos en los barrios porteños de Almagro y Parque Patricios, buena parte de la niñez vagaron por calles de tierra que se convertían casi en pantanos con cada lluvia que caía. Crecieron aterrorizados por las palizas de Fiore, tanto a ellos como a su esposa Lucía. Su padre era alcohólico y golpeador. Además, había contraído sífilis y contagió a su mujer, por lo que Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 con graves problemas de salud. Su cuerpo presentaba asimetrías como por ejemplo sus brazos, muy largos con respecto a su altura. Su altura llegó a ser de 1,61 m en su adultez. Y tenía grandes orejas aladas. En el mundo que rodeaba a los conventillos de esa época convivían la promiscuidad y el hacinamiento. Cayetano llegó a este mundo en el conventillo que estaba ubicado en la calle de Anfunes, 1158. Durante sus primeros años estuvo al borde de la muerte varias veces por enteritis. Esta desagradable infección se contrae generalmente comiendo o bebiendo agua o comida contaminada, mal preparada, por mala higiene o sanidad, o contacto cercano con una persona o animal infectado. Los días en que su padre se emborrachaba, usaba a toda la familia como sacos de boxeo. Cuando los doctores examinaron a Cayetano mucho más tarde, encontraron 27 cicatrices solo en su cabeza, creadas por su padre y por su hermano mayor. Su madre era pasiva y sumisa, por miedo a los golpes de su marido. Los niños del matrimonio Godino vivieron siempre en este ambiente de maltratos y eran también de carácter violento, especialmente Cayetano. Cayetano asistió a varias instituciones cuando tenía entre 5 y 10 años, pero siempre terminó siendo expulsado. Entró en su primera escuela a los 5 años. Tuvo que ir a 6 escuelas diferentes. Cada una de ellas lo expulsó por su falta de interés en el estudio y su comportamiento rebelde. Y en todo ese tiempo nadie le enseñó a leer. Pero eso le dio más tiempo para vagar por las calles de su vecindario, buscando algo malo para hacer. Debido a su apariencia de tonto inofensivo, la mayoría de los adultos lo pasaban por alto.
y no tuvo problemas en ganar la confianza de los pequeños. Los juegos y los caramelos siempre fueron su método de atracción. En esa época, Cayetano vivía con su familia en la calle 24 de noviembre 623 y comenzó desde pequeño a sembrar el terror en los barrios de Almagro, San Cristóbal, Boedo y Parque Patricios. El 28 de septiembre de 1904, sin siquiera haber cumplido 8 años, cometió su primer delito. Cayetano se ganó la confianza de Miguel de Paoli, de 21 meses de edad, con la promesa de dulces. Caminaron y llegaron a un páramo. Cayetano arrojó al pequeño sobre un montón de ramas espinosas y lo golpeó con una piedra. Un policía escuchó los gritos desde cerca y llegó antes de que pudiera hacerle más daño. Una corta estadía en la comisaría, mientras esperaba que su madre viniera a buscarlo y lo llevara a casa, fue el único castigo esta vez. Había cometido su primer intento de asesinato. Un año después, en 1905, utilizando el mismo modus operandi, llevó a su vecina Ana Neri, de 18 meses, a otro páramo. Cayetano la condujo a un espacio abandonado y comenzó a golpear la cabeza de la niña con una piedra, tal como lo había hecho en su primer ataque. Hasta que nuevamente un policía lo detuvo a causa de los gritos de la niña y lo llevó a la cárcel, de la que fue liberado esa misma noche. Fue considerado demasiado joven y pensaron que era solo una pelea entre dos niños, así que lo enviaron de vuelta a casa con su padre. El 22 de marzo de 1906, una niña desaparecida llamada María Rosa Fache nunca fue encontrada. El que sería el primer asesinato de Godino pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. Cayetano describió cómo tomó la mano de una niña y la llevó a un páramo. Una vez allí, trató de estrangularla. Cuando eso no funcionó, la enterró viva en una zanja llena de basura y la cubrió con latas. Luego, simplemente se alejó. No hubo ninguna evidencia que corroborara su historia, ya que sobre el lugar del asesinato había sido edificada una casa de 2 pisos. Los padres de la niña, que el 28 de marzo de 1906 habían registrado una denuncia por su desaparición, se marcharon a Italia un tiempo después. Para pasar el tiempo, Cayetano se entretenía matando perros, gatos, pollitos y otros animales. El 5 de abril, su padre descubrió, al lado de su cama, una caja de zapatos llena de los canarios que eran las mascotas de su familia, muertos y sin ojos. Llevó a su hijo a la comisaría y le rogó a los policías que hicieran algo con él. Su escandaloso comportamiento hacia su familia y vecinos y la amenaza de herir a todos los que vivían a su alrededor fueron las razones que dio. Los policías estuvieron de acuerdo y le quitaron de encima a su problemático hijo por un tiempo. Cayetano Godino estuvo recluido poco más de 2 meses en la alcaldía Segunda División. El encierro frenó su agresividad durante un tiempo, pero luego regresó a las calles. Como ya no asistía a la escuela, comienza a dedicarse full time a la vagancia. El 9 de septiembre de 1908, conduce a Severino González Caló, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro, de la cual suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría, de donde es recogido al día siguiente. 6 días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombre 632, quema con un cigarrillo
los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, vuelven a entregarlo a la policía. Es así que, a los 12 años, es enviado a la colonia de menores varones de Marcos Paz, en donde estará durante 3 años. Mientras permanece encerrado, acude a clases, en donde aprende a leer y escribir un poco. Pero la estancia de Godino en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. No hay forma de describir el abuso físico y emocional que tuvo que sufrir allí, ni los horrores que tuvo que soportar. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. En un intento por redimirlo de su secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica, pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a beber y a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. Durante esa misma línea de tiempo, descubrió otro pequeño placer secreto. Se llamaba fuego. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado. Mientras los bomberos llegan y la multitud se hace cada vez más densa, él sale de su escondite para observar emocionado la lucha contra las llamas, que amenazan seriamente a estos hombres con la muerte. Más tarde, cuando se le preguntó sobre su obsesión por el fuego, dijo: «Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego». 2 casas, una fábrica de ladrillos, una estación llena de tranvías y un corral lleno de materiales sufrieron también su pasión piromaníaca. El 21 de enero de 1912, el cuerpo de un niño de 13 años, llamado Arturo La Aurora, fue encontrado sin vida en una casa abandonada, golpeado, semidesnudo y con una cuerda atada al cuello. La policía no tenía ni idea de dónde ir a buscar a ese asesino de niños. No fue hasta la confesión del criminal, más tarde, que se dieron cuenta del nivel de maldad del Petiso Orejudo. Cayetano confesó haber llevado a este niño a una casa vacía. Después de atarlo, le cubrió la boca con un pañuelo. Procedió a azotarlo con la rama de una higuera. Cuando se cansó de ese juego, lo estranguló y se fue a vagar por las calles otra vez. Nadie lo vio. El 7 de marzo de ese mismo año, la pequeña Reina Vainikov, de 5 años, estaba admirando los zapatos del escaparate de una tienda. De pronto, empezó a gritar de dolor. Godino había encendido fuego a su precioso vestido, sin que nadie lo notara. Su abuelo escuchó los gritos de desesperación desde el otro lado de la calle y empezó a correr para intentar salvar a su nieta. Nunca tuvo la oportunidad, ya que fue atropellado por un coche y murió allí mismo, en la calle. Un policía cercano arrojó a la niña al suelo e intentó apagar el fuego con su propio cuerpo,
Cayetano estaba allí, entre la multitud, viendo su obra en acción. La enviaron al hospital de niños, donde murió 16 días después. En los meses siguientes de 1912, Godino causa 2 incendios más, que son controlados fácilmente por los bomberos, sin que se produjeran víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabaja en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después, prende fuego a la estación Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta un alfalfar, a pocas cuadras, en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda que usaba para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón del alfalfar, quien los entrega a las autoridades. Cayetano Godino declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Es liberado por falta de mérito. El 16 de noviembre de 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Guitone, de 3 años. Un vigilante hace acto de presencia y Godino consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, se lleva de la esquina de Muñiz y San Juan a la niña Catalina Naulener, de 5 años. Busca un baldío por la calle Directorio, pero antes de encontrarlo, la menor se resiste a seguir. Godino se descontrola y la golpea. El dueño de una casa ubicada en Directorio 78 interviene, y Godino logra huir de nuevo. Más tarde, en el mismo mes, prendió fuego a 2 grandes cobertizos, que se extinguieron rápidamente. Se cree que Cayetano era mucho más inteligente de lo que todos creían, y usó esa habilidad para su perversión. Debido a sus constantes exploraciones por la ciudad, conocía todas las ubicaciones de las tierras y casas desiertas, así que sabía dónde llevar a todas sus víctimas antes de ponerles las manos encima. Todo lo que tenía que hacer era esperar y vigilar a algún niño pequeño, desatendido por sus mayores. Estaba muy concentrado en su tarea. La policía lo estaba vigilando ahora. Como sabían todos sobre su historia pasada, sospecharon al ser llamados a posibles escenas del crimen y sus explicaciones sobre cómo él estaba allí en el momento exacto en que los niños en cuestión necesitaban su ayuda. Debido a la edad de cada niño, no podían obtener la verdadera historia. Todo lo que podían hacer era sentarse y observar. La policía finalmente atrapó a su presa cuando, en la mañana del 3 de diciembre de 1912, la señora María Giordano, una vecina de los Godino, decidió que estaría bien enviar a su hijo a jugar a la calle. Necesitaba hacer algunas tareas de la casa, así que le dio una pelota roja que estaba junto a la puerta y le dijo que si se quedaba en el camino, podría jugar al aire libre. Esta fue la última vez que vio a su hijo vivo y radiante de alegría. Su hijo se llamaba Gesualdo y tenía 3 años. El último crimen del orejudo es probablemente el mejor documentado de su nefasta carrera.
El 3 de diciembre de 1912, su víctima de apenas 3 años salió como casi todas las mañanas de su casa ubicada en la calle Progreso 2185 para reunirse con sus amiguitos a jugar. No muy lejos de allí, y a pesar de los acostumbrados gritos de su violento padre, Cayetano sale de su casa, ubicada en General Urquiza 1970. Después de vagabundear un rato por las calles, Godino encuentra en la calle Progreso al grupo de chicos jugando. Se les suma sin despertar ninguna sospecha, porque su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza total de sus víctimas. Poco después, consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar caramelos. Un rato antes y sin éxito, había invitado a Marta Pelosi, de 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en Progreso 2599, en donde compran 2 centavos de caramelos de chocolate. Enseguida el más chico los reclama, pero Godino, imperturbable, resuelve dosificarlos. Le permite algunos y le promete los demás si acepta acompañarlo hasta cierto lugar alejado, la Quinta Moreno, donde actualmente se levanta el Instituto Bernasconi. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino lleva hecho ya demasiado. Ni siquiera vacila, lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo inmoviliza poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Godino conoce el mecanismo. Con apuro pero sereno, se quita el piolín que lleva por cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo. Le da 13 vueltas y procede a estrangularlo. Pero Gesualdo intenta levantarse, así que Godino procede a atarle de pies y manos, cortando la cuerda con un fósforo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Decide buscar otra manera de matarlo. Godino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local en donde se topa con el padre de Gesualdo. Antonio Giordano le pregunta si conoce el paradero del niño. Imperturbable, Godino le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar una denuncia. Al retirarse de la escena el padre del chico, el orejudo encuentra un viejo clavo de unos 10 centímetros y una piedra grande. Regresa al lugar a donde yacía Gesualdo moribundo. Cuando llega a la entrada, mira atrás para ver si está realmente solo y oye truenos. Las nubes se ven más oscuras ahora. Mientras se arrodilla, todavía puede ver al niño luchando por respirar. Así que apoyó el viejo clavo en la sien del niño y, levantando la piedra como un martillo, lo clavó. Miró su trabajo por un momento y después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huyó rápidamente de la escena del crimen. Retornando de la comisaría, Antonio Giordano volvió a pasar por el lugar y desesperado entró al basural llamando a su hijo por el nombre. De pronto descubrió el cuerpo. Pensaba que Gesualdo aún vivía. Alzó a su hijo y lo llevó a su casa de la calle Progreso. A las 11:30, los policías de la comisaría 34 se presentaron en el lugar. Encargaron la pesquisa del asesino al subcomisario Miguel Peire. Este examinó el terreno y las circunstancias y no demoró en relacionar el hecho con otro similar acaecido el día 8 del mes anterior. En aquella ocasión, en un alfalfar ubicado en la calle Artes y Oficios entre Tarija y Pavón, un agente de la seccional 12ª encontró a un niño de 2 años atado con un piolín y con otro rodeado su cuello.
En un primer momento se detuvo a un menor de 16 años que merodeaba el lugar. El juez de instrucción, Dr. Campillo, lo liberó por falta de pruebas que justificaran su detención. El subcomisario Peire recordaba perfectamente este hecho. El asesino, con idéntico modus operandi, estaba individualizado. Fue también contundente el testimonio de la niña María Perlero, hija del dueño del almacén ubicado en la calle Progreso 2599. Relató que la víctima había concurrido al negocio acompañado de un menor de aproximadamente 16 años. Su descripción coincidía en forma inconfundible con las características morfológicas del petiso orejudo. La policía estableció puestos de control alrededor de la casa de la víctima, esperando y observando para ver quién venía esa noche. Las mujeres de la comunidad habían puesto el pobre cuerpo de Gesualdo en una mesa, en una de las habitaciones de la casa. Muchos vinieron a llorar su tristeza por la pérdida de estos jóvenes padres, tan pequeño e inocente, brutalmente asesinado por un monstruo desconocido, que arrebataba a niños de las calles sin dejar el menor rastro. Por su parte, Cayetano estaba acostumbrado a mezclarse con los adultos para ver a su víctima, justo ante los ojos de la policía. Y esa noche, durante el velatorio de Gesualdo, Godino hace acto de presencia. Nadie se dio cuenta de que estaba dentro cuando se acercó a donde habían puesto el cuerpo del niño y lo miró fijamente durante un rato. Luego se acercó y con una mano giró la cara para ver si habían dejado el clavo en la cabeza de su víctima. Se puso muy molesto al ver que le habían quitado el clavo. Todos lo miraron mientras hacía un comentario extraño, se largaba a llorar y salía corriendo hacia la noche. Como el asesinato ocurrió tan temprano, el periódico vespertino La Prensa de Buenos Aires publicó la noticia titulada «Un chico de 3 años asesinado en forma brutal y salvaje». En este artículo también plantearon la posibilidad de una siniestra organización criminal conocida como el Mono Negro, dedicada al secuestro de niños. Pero la policía ya tenía todo para conectar a todos los crímenes que ya se conocían con este último. Temprano, a las 5:30 del 4 de diciembre de 1912, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato, y en sus pantalones restos del piolín con que había ahorcado a Gesualdo. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. En una primera instancia, Santos Godino, de solo 16 años, fue declarado menor y responsable de sus actos, y se lo recluyó el 4 de enero de 1913 en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Mientras estaba en el manicomio, los hombres más importantes de la psiquiatría criminal vinieron a examinarlo y a conseguir muchas entrevistas con esta extraña criatura. Sus conclusiones fueron las siguientes. Su degeneración vino de la falta de afecto, la limitación de la inteligencia, su impulso destructivo y el problema que su padre tenía desde antes de que él naciera. Sus pensamientos finales fueron que estaba predestinado a sus crímenes. Debido a los informes médicos que lo declararon demente, el juez desistió del caso y le ordenó permanecer en el reformatorio. Cayetano permaneció 2 años en ese hospital y terminó atacando a 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en una silla de ruedas. Después intentó huir.
A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que le trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Tuvo tantos intentos de fuga que finalmente, 10 años después, fue enviado a la Penitenciaría Nacional de Ushuaia, Tierra del Fuego. El 12 de noviembre de 1923 se aprobó un recurso que ordenaba su traslado a la cárcel de Ushuaia el día 20 de noviembre. Desde 1923 hasta su muerte, en 1944, Cayetano Santos Godino vivió en la Penitenciaría Nacional de Ushuaia, la célebre cárcel del fin del mundo. Allí fue denunciado 13 veces por su extraño comportamiento. Godino era solitario y era muy maltratado por los otros internos, quienes lo odiaban. Nunca recibió visitas o cartas de su familia. Nunca se arrepintió de nada de lo que había hecho, fuera o dentro de la prisión. Basados en un estudio pseudocientífico, en una operación le achicaron las orejas, convencidos de que las mismas eran la causa de toda su maldad. Pero obviamente, esto no hizo nada para mejorar su comportamiento. Estranguló a 2 gatos y los arrojó al fuego como si fuesen 2 leños más. Los otros reclusos estaban indignados, porque esos gatos eran las mascotas de la prisión. Lo golpearon tanto que Godino tuvo que pasar 20 días en el hospital. Aquí, en 1933, y después del incidente de los gatos, fue cuando el periodista y escritor Juan José de Soy Sarrilli fue a Ushuaia y logró entrevistar a los célebres criminales de la época, presos en la cárcel de Ushuaia: Mateo Banks, Miguel Ernst y Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. La nota, de varias páginas y con fotos de los presidiarios, se publicó en la revista Caras y Caretas y fue un suceso nacional. En 1936 reclamó su libertad y se la negaron, porque los médicos informaron que seguía siendo extremadamente peligroso para quien quiera que estuviera cerca suyo. Su destino final fue la cárcel del fin del mundo. El petizo orejudo fue encontrado muerto en su celda el 15 de noviembre de 1944. La causa oficial de su fallecimiento fue una hemorragia interna, causada por un proceso ulceroso gastroduodenal. Pero quién sabe, su muerte podría haber sido obra de algún preso enojado que puso algo en su comida, o que lo haya golpeado tanto hasta causarle la hemorragia interna. Al momento de su muerte, tenía 48 años. Santiago Vaca, un expresidiario que coincidió en la cárcel con Cayetano, dijo a la prensa en 2004 que lo mataron porque era buchón de los carceleros. La prisión de Ushuaia fue cerrada en el año 1947. Al cavar las tumbas de todos los reclusos muertos, no encontraron los huesos de Cayetano. Más tarde, se supo que alguien había hecho un pisapapeles con uno de sus huesos y había dado el extraño regalo al último director del penal. El edificio del presidio es ahora un museo con figuras de cera de todos los internos famosos que tuvo. Cayetano Godino es una de esas figuras, quizás la más buscada por los turistas que visitan año tras año el lugar para sacarse una foto con el perverso petizo orejudo. Acompáñanos en nuestro próximo episodio de Los Archivos del Terror, muy pronto en este canal. Suscríbete para apoyarnos y para no perderte ninguno de nuestros videos.
Muchas gracias.